Hay Sí, que entrar bien. sí, 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 todo bien. Excelente. Como se sí. podrán dar cuenta, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para tener la sesión a través de Zoom y también de forma presencial. Entonces, pues por respeto a su tiempo, por respeto al tiempo del diputado Rodrigo, creo que podemos dar inicio. Quienes falten, que se puedan ir integrando. Este, y pues sobre todo para poder ir dando paso a esta última etapa de nuestra gran visita a San Lázaro. Creo que ya se cansaron algunas y algunos de ustedes por como los he visto. Creo que tuvimos un día bastante ajetreado en donde caminaron mucho, pero que también pudieron conocer grandes partes de San Lázaro. Agradecer también a la anfitrionía de la diputada Patricia Flores Elizondo, que nos ha estado apoyando con todas las gestiones y pues el gran acceso que tuvimos, privilegiado, quiero decirlo, a el salón de sesiones en el área en la que estuvimos. Entonces, les pido que le demos un fuerte aplauso para empezar con esto. Cuando me dijiste todo lo positivo, sobre todo lo positivo, decía, La diputada Patti Flores está teniendo ahorita una reunión, pero en medida de las posibilidades, pues se va a estar incorporando con nosotros para poder tener el cierre de nuestra actividad. Pues sin más, creo que ya lo conocieron ahorita, la fotografía oficial del evento. Nos acompaña en esta mesa el diputado Rodrigo Enríquez. Él es integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una solo me venía persona por la joven, como podrán darse era por cuenta, una reacción. al igual que muchas y muchos de nosotros. Quiero hacer una pausa antes de poder cederle el uso de la voz al diputado Rodrigo, porque pues varios de ustedes vienen acompañados de familiares, de amigos, para poder hacer un poquito más amena y pues no es venirse solos a San Lázaro. Entonces también extenderles el mayor agradecimiento y el reconocimiento por hacer el esfuerzo de acompañar a los integrantes de la Escuela Legislativa. En verdad, muchísimas gracias por ustedes. Y pues para darles un poquito de contexto y presentar al diputado Rodrigo, él es del estado de Jalisco, fue electo por representación proporcional, si no me equivoco, de la primera circunscripción, diputado. Él actualmente integra las comisiones de recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento. También integra la comisión de movilidad. Como bien lo saben, tuvimos a la diputada Patricia Mercado, que es actualmente la presidenta de la comisión, y también integra la comisión de Marina. Sin más, y para poder cederle el uso de la palabra y que él nos pueda compartir sus mensajes y reflexiones, pues eh, les agradezco mucho por tomarse el tiempo y pues nada, podemos comenzar, diputado, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar por aquí. Voy a pasarme para acá, para enfrente, porque sé que varios de ustedes vienen de muy lejos, que me va a tocar dar este mensaje final, entonces quiero acercarme un poco para compartirles algo con lo que espero pueda honrar el tiempo que le están dedicando el día de hoy a la Cámara. Yo lo primero que quiero hacer es de verdad, bueno, darle la bienvenida obviamente a este Palacio Legislativo, que imagino desde hace algunas horas ya conocieron el recinto, ya conocieron el frontispicio, ya conocieron pues varias cosas que no solo son pues muy bonitas a la vista, sino también que son muy emblemáticas de nuestro país y que también son muy históricas. Eso en primer lugar, que sepan que este recinto legislativo, este Palacio Legislativo es su casa y aquí son bienvenidos por medio de Patti, por medio de mi persona, siempre tienen las puertas abiertas. Y en segundo lugar, quiero también reconocer su presencia, porque no es común, desgraciadamente, en este país que los jóvenes se interesen por temas de la agenda pública. No es común que participen en espacios de activismo político, no es común que participen en espacios de conocimiento e información política. Entonces, de verdad los quiero reconocer y los quiero felicitar. Y quiero reconocer y felicitar de forma muy particular a los compañeros que me acompañan aquí en Presidium, a Roberto, a Rolando, a Salma. Quiero felicitarlos por su trabajo porque les voy a ser sincero, la sesión de ayer estuvo muy pesada. Eh, Nos vino a visitar el gobernador electo de Jalisco, estuvimos viendo varios temas de presupuesto, entonces muchos terminamos exhaustos y hoy otra vez fue una sesión con votaciones. A mí me tocó presentar una iniciativa, entonces muchos de los compañeros legisladores estamos muy cansados, pero ahorita yo le venía platicando a Salma, este,
pues de que me emociona mucho ver a otros jóvenes que participan en temas de activismo político, porque cuando los veo a ustedes llegar a la Cámara y veo a otros estudiantes que están en la Cámara, los veo no haciendo algo parecido, sino exactamente lo mismo a lo que yo estaba haciendo hace 10 años. Y yo sé que participar en un espacio de activismo político con pocos recursos, con pocas personas que tengan fe en ti, y que a veces tus papás o tus familiares no tengan ni idea de lo que estás haciendo o por qué te interesa tanto, no es nada sencillo. Yo empecé en esto cuando tenía 16, 17 años, me empezó a latir el tema de administración pública, de política pública, todo esto. Y yo antes de pertenecer a cualquier partido político, empecé a hacer lo mismo que están haciendo ustedes, que está impulsando Rolando, que están impulsando los demás compañeros. Empecé a participar desde el activismo social, involucrado en política también, debate, toda esta serie de cosas. Entonces me acuerdo que cuando constituí mi primera asociación civil, que llegué a la instancia en Jalisco donde se tenía que registrar, pues yo tenía 18 años apenas, ¿no? Casi casi me escupen en la cara cuando dije que quería formar una asociación estudiantil. Y ese descubrí que solo era el primero de muchísimos pasos por los que hay que pasar para tener acceso a una participación política. Porque no crean que su participación política, no crean que el hecho de que vengan aquí a la Cámara y estén presentes en algunas votaciones, no crean que es nada más bueno para ustedes, ¿eh? Y no crean que es nada más para que ustedes aprendan, sino que es bueno para la salud democrática del país. O sea, su participación en esto como jóvenes es necesaria. No solo es importante, es necesaria. ¿Y por qué les digo que es necesaria? Porque supone que los parlamentos, las cámaras de diputados, los congresos locales, se supone que tienen que ser una representación de la realidad del país. México es muy diverso y nada más los jóvenes somos el 30% de la población. Pero si ven el Congreso local de sus estados, si ven aquí la misma Cámara de Diputados, la verdad es que los jóvenes no somos el 30%. Hay un sinsentido ahí, porque somos una mayoría poblacional, pero somos una minoría política. Entonces imagínense, si todos en la Cámara de Diputados son hombres ricos de 60 años, como ha pasado históricamente, pues digo, van a representar bien a su sector, pero ¿quién va a conocer mejor las necesidades de una persona joven, un estudiante, un recién egresado? Pues una persona joven, un estudiante, un recién egresado. Entonces la participación política de todos ustedes no se trata nada más de un tema individual, sino que es parte de la construcción de país que necesitamos. O sea, es un tema de justicia y es un tema de responsabilidad. Por eso yo atesoro mucho que estén aquí. Y también porque sé que no es una cosa sencilla sacar adelante proyectos, repito, muchas veces no con todo el apoyo que se necesita, muchas veces con todo este tema de desconfianza porque te ven más chavo, te ven más joven y creen que no lo vas a poder hacer bien. Este, y eso me lleva al segundo punto de lo que conlleva la participación política, porque hay muchas personas que creen que la cualidad más importante de una persona que hace política es que la capacidad de oratoria, que el conocimiento técnico, que los contactos, que toda esta clase de cosas. Y por supuesto, esos asuntos deben de ser importantes hasta cierto punto, ¿no? Pero la realidad es que la cualidad más importante que tiene que tener una persona que quiere participar en la función pública es su habilidad para saber navegar la incertidumbre, saber navegar los momentos de adversidad. Y se los platico porque cuando yo tengo 27 años, hoy me toca ser uno de los diputados más jóvenes del Poder Legislativo, pero cuando yo empezaba, que me imagino que algunos tienen 20, 19 años, lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran es lo que les voy a decir ahorita, que no es tan sencillo. Porque muchos empezamos a hacer política a los 20, a los 19 años y decimos, en 2 años voy a ser regidor, en 3 años voy a ser diputado. Y claro, hay historias excepcionales que se da así, pero la realidad es que es algo complejo, es una carrera que requiere mucho sacrificio. Y a mí me hubiera gustado que a la generación de políticos jóvenes con los que yo empecé nos dijeran eso, porque si cobramos conciencia de que el camino no es sencillo y hacemos las paces con eso, es más fácil que continuemos. A que si decimos, ya no me tocó participar en esta, pues me rindo. De todos los jóvenes con los que yo empecé, no quedó ninguno. Y eso es porque arrancamos con la idea errónea. Hay que hacer la paz con la idea de que el país en el que nos encontramos no es el país que queremos, de que el sistema de partidos no nos reconoce con los brazos abiertos muchas veces a las nuevas generaciones, de que hay corrupción, de que hay impunidad, de que hay muchas cosas que nos lastiman como jóvenes, que hay delincuencia. Su participación política, desgraciadamente, no la van a hacer en el lugar en el que esperan. Van a tener que navegar por mucha incertidumbre, van a tener que navegar por muchos momentos de desesperación y de adversidad. Pero si logran pasar eso, si logran sacar su proyecto adelante, van a poder tener la oportunidad
de invertir su tiempo de la mejor forma que yo creo que se puede gastar en vida, que es tomando decisiones que impactan a miles o millones de personas. Más participantes. Eso es lo que te regala la función pública, eso es lo que te regala la política. Recording in progress. Entonces, es un mensaje muy importante. No es imposible. Si alguien te dice que es imposible, te está enseñando sus límites, no necesariamente los tuyos. Pero tenemos que saber que la política es compleja. Pero que por nuestra capacidad, por nuestro compromiso y por respeto a la democracia de este país, tenemos que participar. No puede haber una democracia sana si no participamos los jóvenes, si no participamos las jóvenes. Aparte de todo este tema de aguantar la incertidumbre, es muy importante que nuestra generación haga un estilo de participación política distinto. Y yo lo voy a decir así tal cual como es. Hay diputados que están hoy en la Cámara que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Que yo conozco a 100 jóvenes de mi estado y estoy seguro que varios de ustedes que harían, y no estoy exagerando, un trabajo 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. Y es una pena ver muchas veces el nivel de las votaciones, el nivel de las discusiones. Entonces, apostémosle mucho a la preparación. Apostémosle mucho a tomar decisiones informadas en materia de política pública. Hay muchos alcaldes, hay muchos gobernadores, hay muchos legisladores que legislan con base a la suposición, con base a las buenas intenciones. Yo creo que esto va a funcionar. Yo creo que esto es lo que se tiene que hacer. Las buenas intenciones son importantes, pero cuando vas a impactar la vida de millones de personas, necesitas sustentar tus decisiones en evidencia científica. Hoy en día existen procesos en temas de administración pública, de política pública, que nos pueden ayudar a ver cuál es la legislación más acertada, cuál es la política pública más acertada para tomar decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Si hay un indicador muy alto de deserción en el estado de Jalisco, entonces yo ya puedo ver literatura científica en el tema. Por ejemplo, existen estudios a nivel internacional que nos dicen, a ver, ¿quieres bajar la deserción escolar? La política que más funciona, por inventar algo, es dar desayunos en las escuelas, ¿no? Y hay metaanálisis de los estudios. ¿Qué significa eso? Que son grupos de miles de estudios que nos muestran cuál es en general la política en todos estos países que más funcionó, no nada más en un país. Entonces, si tú tomas una decisión basada en todos esos estudios, tus probabilidades de éxito son muchísimo más amplias. A que si yo diga, yo como secretario creo que lo que hay que hacer es darles mochilas. Suena muy bien, pero de acuerdo a la ciencia, ¿es lo que de verdad funciona? ¿Es como se tienen que hacer las cosas? Le estoy dando un ejemplo, ¿eh? Entonces, hagamos política con ciencia, legislemos con ciencia. Y no se los digo porque necesitamos más de esto, sino porque nadie lo hace. De verdad, nadie lo hace. Entonces, apostémosle a la preparación, apostémosle a hacer política seria y a que la participación de las juventudes no solo sea sinónimo de innovación y todas estas clases de cosas y el futuro y todo esto que dicen, sino también símbolo de decisiones informadas, de decisiones fuertes. Porque también para muchos políticos es muy sencillo decir, a ver, a los chavos los vamos a invitar a un concierto y los vamos a invitar a tal cosa y vamos a hacer tal foro. Eso es importante, pero nuestra participación merece más que eso. Merece que estemos en lugares de toma de decisiones, merece que seamos candidatos, merece que participemos, que nos sentemos en mesas de diálogo sobre seguridad pública, sobre movilidad, porque muchas veces los que sufrimos los delitos somos las personas más jóvenes. Esa es la realidad. Pero puros conciertos, ¿no? Eso no se vale. Hay que levantar la voz, hay que participar. Y esto que están haciendo ustedes ahorita es un primer paso rumbo a esa meta. Que los jóvenes ya no solo seamos una mayoría poblacional, sino también una mayoría en cuanto a representación política, que repito, no es un tema ni de ego ni de politiquería, es un tema nada más de justicia. Sé que también la agenda cultural es muy importante en este espacio. Algunas herramientas que ahí me tocó utilizar en mi trayectoria. Les platico, este primer paso me tocó presidir una asociación civil que se llamaba Asociación de Estudiantes de Jalisco, donde intentamos agrupar a las sociedades de alumnos de todas las universidades de Jalisco, ¿no? Públicas, privadas, para hacer obras altruistas. Ya después de eso me integré a Movimiento Ciudadano, fui subdirigente estatal de los jóvenes, y después me invitaron a ser jefe del área de becas del gobierno de Guadalajara. Entonces siempre tuve una cercanía con la política social, la política educativa.
Después me tocó hacer una maestría en el extranjero y después me tocó integrarme como asesor en el Senado de la República y desde hace un mes este, estoy en este cargo como diputado federal. Pero una herramienta que utilizamos mucho en Jalisco son los flash mobs. No sé si alguien ha escuchado de eso, pero un flash mob es como una obra de teatro pequeña que hace en un espacio público para comunicar un asunto, en nuestro caso político. Por ejemplo, cuando se rebasaron cierto número de muertes por el COVID-19 en el 2020, un grupo de estudiantes y yo decidimos ponernos en la Minerva, todos vestidos con bata de pacientes y con una vela en honor a todas las vidas que se perdieron por lo que nosotros consideramos una mala estrategia de salud y de prevención. Entonces, esa es una activación cultural, es una activación también artística, ayuda a llamar mucho la atención. Yo se lo recomiendo como una gran herramienta, ¿no? ¿Cuál es otro flash mob importante? Por ejemplo, cuando gobernaba el PRI en Jalisco, hubo un récord de personas pues que fallecieron en accidentes del transporte público porque no había un modelo adecuado de transporte público. Entonces, un grupo de jóvenes decidió ponerse una bata blanca, como una sábana blanca, con sangre, por así decirlo, con pintura, en el centro, creo que eran como 300 jóvenes, entonces imagínense el mensaje de eso, ¿no? Que eran equivalentes a las 300 o 200 muertes que hubo por el transporte público, no me acuerdo el número exacto. Pero esas son noticias que llegan a primeras planas, esas son noticias que comunican muy bien y son noticias que muchas veces para las personas que no tenemos los recursos de ir a sentarnos con Loret de Mola, como podemos comunicar, ¿no? Otro punto también muy importante es reconocer el privilegio que tenemos. Nosotros no podemos salir a la calle y decir, compararnos con una persona que vivió malnutrición infantil, que no tuvo acceso a la educación, que vivió en un entorno de violencia, repito, y decir, yo sí me rifé en la vida y tú no. La realidad es que hay mucha desigualdad, arrancamos en posiciones distintas. Yo tuve el privilegio de estudiar, mis papás son maestros, son académicos, es decir, tuve el privilegio de estudiar, tuve el privilegio de vivir en una familia que me dio todas las facilidades para seguir una carrera profesional, no una familia política, no una familia de millonarios, pero sí una familia que me dio ese privilegio. A partir de ahí depende de nosotros, ¿no? Y la mejor forma de honrar el privilegio es con corresponsabilidad social, dejándole a la sociedad más de lo que te entregó. La agenda legislativa que traigo aquí, que lo traigo a colación por este asunto que les platicaba de hacer política conciencia, que es mi primera iniciativa, que la presenté hace unas horas, es una iniciativa donde intentamos darle la vuelta a todos los programas del gobierno federal. ¿Han escuchado de la beca Benito Juárez? Levanten la mano, ¿quién ha escuchado de la beca Benito Juárez? Pues casi todos, ¿no? Sí. Muy bien. Algo muy importante que ha tenido este gobierno es que ha aumentado el gasto social. Es decir, hay más dinero para programas sociales, hay más dinero para transferencias de efectivo. Cuando el gobierno te deposita a ti dinero, eso se llama transferencia de efectivo en cuanto a cómo se conoce en la academia, ¿no? Es un programa de transferencia de efectivo. ¿Cuál es el tema con las transferencias de efectivo? Las transferencias de efectivo son muy buenas para combatir la pobreza, específicamente. Cuando quieres usar las transferencias de efectivo para combatir la deserción escolar o las quieres usar para activar de manera artificial el empleo, no funcionan. Es decir, la ciencia nos dice que el 99% de las personas que están en Jóvenes Construyendo el Futuro, el día que se les deje de pagar, las empresas no los van a contratar. Puede haber excepciones, pero la evidencia científica es lo que nos dice, ¿no? También la evidencia científica nos dice que la beca Benito Juárez es muy útil, pero no es lo más eficiente para combatir la deserción escolar. Ojo, esto no significa que estos son programas que se tengan que quitar. Sin embargo, ¿qué es lo que sí hay que traer a colación? Que antes de que estuvieran estos programas, había un programa que se dedicaba, que eran transferencias de efectivo específicamente para personas viviendo en pobreza. Había un programa que se llamaba Prospera. ¿Cuál es el problema que trae con todo esto? Los municipios en varios estados, los 10 municipios más pobres, por ejemplo, en Jalisco, ¿cuántos beneficiarios creen que tienen la beca Benito Juárez ahí? Ninguno tiene la beca Benito Juárez ahí. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahí no tienen acceso a la educación. Entonces, ¿qué está pasando con este gasto social? Si ustedes ven los números, está llegando cada vez a familias más ricas y las familias más pobres se están quedando cada vez más descubiertas. O sea, aunque aumentó el gasto social, la mecánica de los programas, el diseño de los programas, descubrió a las personas más pobres. Entonces, no se trata de quitar estos programas que son muy útiles para los jóvenes, son muy útiles para los adultos mayores, sino ver cómo hacemos que también haya programas que otra vez atiendan a las personas de menores ingresos.
que estén focalizadas a las personas de menores ingresos que viven en las zonas rurales, que tienen orígenes de pueblos originarios, todo esto, que se reactiven esos programas que más que pedirte que tengas cierta edad o que estudies la prepa o que estudies o que hagas tal trabajo, que lo único que midan es, eres una persona viviendo en situación de pobreza extrema, o sea, no sabes si vas a comer mañana, entonces tienes acceso a tu estímulo. Porque esas son poblaciones de atención urgente. Son personas que están jugando todos los días que van a comer mañana. Entonces, antes que cualquier otra cosa, hay que atender a las personas de menores ingresos de este país. Entonces, la iniciativa que metí hoy en la mañana es justamente para eso, para que los programas sociales no solo atiendan a toda esta población que es muy importante, repito, de jóvenes, de adultos mayores, sino que también atiendan a las personas de pobreza extrema, que son por los que más se deberían de preocupar. Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, esa fue la intención de la iniciativa. Y es una iniciativa respaldada otra vez con datos. Yo no quiero quitarles más tiempo. Este, creo que es importante también decirlo. Estamos en un momento de muchas decisiones que son definitivas para el país. Yo creo que más de cualquier asunto de preferencias políticas que siempre hay que respetar, creo que a la política en este país le hace falta mucha objetividad. Es decir, como que los políticos están acostumbrados a subir a la tribuna y si son de su mismo partido, todo lo hacen bien. Y son del otro partido, pues todo lo hacen mal. A mí eso se me hace ridículo. Yo no sé qué lógica siguen para hacer posicionamientos de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy de Movimiento Ciudadano y que somos oposición a Morena, lo que ha presentado Morena que tiene que ver con derechos animales, derechos humanos, asuntos de atención a la pobreza, así toda mi bancada vota en contra, yo voy a votar a favor. Que no ha sido así porque creo que la bancada de Movimiento Ciudadano es muy sensible en cuanto a cuáles son las iniciativas que valen la pena y las que no, y sabe diferenciar muy bien. Pero hay otras bancadas que nomás porque es de Morena, todo lo votan en contra. Y así también, cuando me ha tocado ver, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa de Morena, ampliación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa prisión preventiva oficiosa? Que van a meterte a la cárcel, prisión preventiva antes del juicio, no porque lo solicite el Ministerio Público, sino porque el delito, según la ley, requiere que estés privado de la libertad. Entonces antes había ciertos delitos en específico, que es una medida inconvencional, así se llama, es decir, que viola tratados internacionales. Entonces, la prisión preventiva oficiosa ya existía. Ahora lo que propuso Morena es ampliarla. Entonces ahora metieron también a personas que venden facturas, a narcomenudeo, toda esta clase de cosas que sabemos que están mal. Pero eso va a hacer que muchas personas, principalmente las personas más pobres de este país, terminen en la cárcel y sin juicio. Personas más jóvenes, mujeres, ¿no? Toda política tiene una distribución de costos y una distribución de beneficios. La distribución de costos de la prisión preventiva oficiosa es horrible, es violatoria de derechos humanos. Ahí mi voto estuvo en contra de Morena. Entonces hay que ser muy objetivos con todos los partidos. El día que yo no esté de acuerdo con algo de Movimiento Ciudadano, así lo voy a hacer y así espero que lo hagan los demás legisladores que vengan. Le debemos objetividad a este país. Y eso creo que es algo que tenemos que marcar las nuevas generaciones, una forma distinta de hacer política. Si somos objetivos, si somos auténticos, nos van a volver a creer. Si no lo somos, somos lo mismo de siempre. Ya para cerrar, yo los invito a que otra vez en los momentos más duros de incertidumbre política, cuando crean que ya fracasaron, que ya se acabó su proyecto, que no ven por dónde, porque no tienen familiares, amigos en la política, porque no son multimillonarios, esta idea de que muchas veces es necesario para participar aquí, sí se abren grietas en el poder. Sí puedes llegar si estás dispuesto a pasar los sinsabores, sin dejar pedazos de dignidad en el camino, para sacar adelante algo que le aporte al país. Así que no se rindan, ni ahora ni nunca. Los necesitamos mucho. Muchas gracias. Pues bueno, resaltar la verdad, esas palabras que nos menciona el diputado, porque bueno, es importante resaltar el papel de los jóvenes. Muchas veces creo que tenemos o escuchamos mucho
discurso político de los jóvenes son el futuro. Y la verdad es que voltéense a ver entre ustedes y no, los jóvenes somos el presente. Debemos de nosotros ya empezar a poner sobre la mesa, buscar esas oportunidades en las que podamos incidir, ya sea en temas ambientales, en temas de salud mental, en temas de movilidad, etcétera, cualquiera que sean nuestras causas. Pero debemos de empezar a involucrarnos porque nuestro país nos lo está demandando, ¿sí? Entonces, verdaderamente le agradezco muchísimo al diputado por habernos brindado esas palabras y queremos abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas, chicos. No sé quién quiera participar primero. Bueno, listo, porque yo sí tengo preguntas más que respuestas, pero también la compañera levanta la mano. Alguien más que si no, vamos iniciando y continuamos. Sí. Adelante. Bueno, primero que nada me presento, soy Michelle. Yo también soy activista, también he estado involucrada hace algún tiempo en la política, solo que yo nunca he llegado a ejercer algún cargo. Curiosamente, mis iniciativas han llegado al pleno, por decirlo de alguna manera, por vía de diputados y de senadores que han apoyado la causa que yo he promovido durante mucho tiempo. Ahorita que el compañero diputado comentaba sobre los movimientos de protesta en Jalisco, me recordó un caso muy similar que ocurrió aquí en la Ciudad de México, del cual yo tuve el gran honor de ser parte. Cuando fue el movimiento Me Too, que no sé si recuerdan que empezó en Estados Unidos, al muy poco tiempo, pues se fue moviendo a diferentes países, entre ellos México. A mí me tocó ser una de las primeras personas que lo trajera acá, porque yo me entero que las compañeras de la UNAM estaban planeando hacer su propio tenedero en el CCH Oriente y también, perdón, en CEU. Y yo en ese momento venía saliendo de una situación de violencia de género muy fuerte. Tenía una necesidad de expresarlo y de defenderme de alguna manera. Primero intenté acudir a la forma legal como haría cualquier persona. Yo dentro de mi inocencia y mi creencia decía, si es que si yo voy y denuncio en un ministerio, si pongo alguna queja con la autoridad, si me guío con un abogado, pues posiblemente pueda resolverlo por esta vía. Pero era una estudiante sin recursos económicos, sin conocimiento de leyes, sin un abogado que me pudiera orientar. Entonces, lo primero que se me ocurre es ir a buscar apoyo en mi universidad, que se suponía que era mi lugar seguro, donde me tenían que ayudar. El abogado de la institución me cita, me pide que le rinda una declaración sobre cómo ocurrieron los hechos, y después de que me tuvo casi 6 horas dándole mi testimonio, y me hizo repetirlo varias veces, como con la intención de ponerme una trampa a ver si me contradecía en algo. Y después de muchas trabas que me pone, su resolución brillante fue decirme, ¿sabes qué? Es que sí estuvo muy fuerte lo que te pasó porque fue un tipo que intentó abusar de ti y que de cierta manera lo puedes hasta acusar de que trató de matarte. Y le vamos a dar el castigo máximo que puede dar nuestra universidad y el Ministerio Público, que es, le vamos a pedir que no se acerque a ti. Le vamos a poner una orden de restricción para que no se te acerque mientras tú estés en el plantel. O sea, ni siquiera me ofrecían ni me garantizaban una protección afuera del plantel. Era su intención de que si no se te acerca, ya va a ser suficiente aquí en la escuela. Entonces, cuando eres joven, no tienes información, no tienes nadie que te oriente ni que te diga realmente cómo son las cosas y aparte estás bloqueada por el caso de violencia tan fuerte que tuviste y estás en shock. Te crees todo lo que te diga esta persona porque la ves como alguien de tu confianza. Yo no sabía en ese momento que esto era una mentira, que no era la medida máxima que podían tomar, que de hecho la denuncia tenía que proceder legalmente en el Ministerio Público. Pero cuando escucho que el abogado de la institución me dice esto, yo misma pierdo el ánimo de ir a denunciar oficialmente afuera. Porque dije, ya me están diciendo que mi denuncia no va a proceder. Pero me quedé con esa sensación de que yo no podía dejar las cosas así. Entonces lo que hicimos fue, tomamos la escuela, la cerramos y montamos lo que se terminó convirtiendo en el primer tendedero que se hizo aquí en la Ciudad de México.
Me sorprendió mucho lo que ocurrió, porque yo al estar en una situación como tan vulnerable, yo no quise exponer mi identidad. Entonces, mi exposición de caso lo hice con una máscara, igual con una bata toda de negro, me acuerdo que era una máscara de cuervo, y no solamente puse el nombre de mi agresor en el tendedero, sino que lo expuse. Escribí un pequeño monólogo, lo fui a contar en frente del público. Esa historia se hizo muy conocida, una fotografía mía se viralizó incluso, y les digo que me sorprendió porque tuve respuesta de chicas de otros estados. En este caso, los primeros que me contestaron y los primeros que incluso replicaron la estrategia de ponerse máscaras para denunciar agresores fueron precisamente de la comarca y de Jalisco. Entonces me dio ahora como que tuve ese flashback cuando escuchaba al compañero decir, es que nosotros hicimos esta manifestación con las túnicas y las batas porque ocurrió prácticamente a la par. De hecho, había compañeras que nos decían a nosotras, es que tomamos inspiración de ahí, ¿no? De que ustedes lo hicieron en el Me Too, para también nosotros poder hacerlo. Respecto a lo que decía el compañero de que la participación de los jóvenes es importante, no solamente es importante y necesaria, es indispensable, porque somos tanto el presente como el futuro del país, pero sobre todo porque actualmente tenemos herramientas y posibilidades que antes no se tenían. Cuando yo empecé a hacer activismo de protesta, pues para empezar, entrar a la Cámara de Diputados lo veía como un sueño, una utopía, algo que se buscó muchas veces y nunca se tuvo como tal. Y ahorita ustedes tienen la oportunidad de estar aquí. Entonces, aprovechen el espacio. Yo no soy ya tan joven como la mayoría de los que están acá, por eso sé lo que les digo cuando les comento que hubiese querido a su edad tener esta oportunidad. Espero que la aprovechen y que, como dicen, tengan la paciencia, porque yo también coincido en que fácil no es. Realmente a los que nos dedicamos al activismo en algún punto de nuestras vidas nos ha costado mucho que nos volteen a ver y que traigan las iniciativas hacia acá. Entonces, chicos, ahora sí que cómanse el mundo, ya están aquí. A ustedes, compañeros. En Zoom, la compañera Shani está pidiendo la participación. Adelante. Muchas gracias. Pues igualmente muchas gracias al diputado por su discurso. La verdad es que me llegó mucho. Yo en esta ocasión no tuve la oportunidad de poder pues asistir presencialmente, pero la verdad muchas gracias por sus palabras. A mí me llamó un poquito la atención y me surgió la duda, o sea, por la trayectoria que dice que tiene de la maestría que estudió en el extranjero. ¿Usted qué maestrías o qué? Porque, por ejemplo, yo soy abogada, pero si quiero, por ejemplo, no sé, estudiar una maestría, ¿en qué rama o qué tipo de maestría me recomienda a lo mejor estudiar que vaya como que, pues, no sé, enfocada o que me pueda dar un conocimiento más amplio quizá para poder enfocarme, pues, al trabajo legislativo? Te agradezco mucho la pregunta de la. ¿Sí se escucha? Bueno, Sí, yo sí creo se que escucha. este es un punto muy importante porque se cree que en la política muchas veces tienen que participar los abogados, los politólogos, los economistas, pero la realidad es que necesitamos que en la administración pública haya perfiles multidisciplinarios. Es decir, en la política necesitamos ingenieros industriales, necesitamos ingenieras, necesitamos personas que sepan de aeronáutica, necesitamos personas que sepan de recursos hidráulicos, porque en la administración pública se hacen muchísimas cosas, ¿no? Hay quienes dicen, depende de tu visión o ideología política, que el gobierno no debería de encargarse de muchas cosas, que las debería hacer el sector privado, porque mientras el gobierno subsidie a las paraestatales, entonces no van a ser eficientes porque nunca van a ver cómo ser redituables porque el gobierno la está manteniendo. Entonces, temas de ideología política. Al final, el tema es, necesitamos que haya personas con distintas capacidades, con distintas carreras, o sea, que haya distintos talentos.
A mí yo estudié Derecho, me hubiera gustado más estudiar Ciencias Políticas, pero justamente decían, no, es que todos los políticos son abogados, entonces yo voy a estudiar Derecho. Yo lo que los invitaría es que ustedes estudien lo que ustedes quieran y que tengan la seguridad de que si tienen conciencia social, que si entienden la realidad del país, esas son las herramientas que necesitan para construir un proyecto político. Es decir, si estudian arquitectura, pueden ser grandes urbanistas y ayudar a planear los planes parciales de la ciudad. Si son ingenieros industriales, nos pueden ayudar a eficientar los procesos de los gobiernos estatales, del gobierno federal. Son abogados, economistas, lo mismo, ¿no? Entonces, yo les diría que estudien lo que ustedes quieran en particular, pero sí infórmense mucho, tengan mucha dimensión social. Como que repito, todas estas carreras sociales, y ahorita les platico de lo que yo hice de maestría, pero todas estas carreras sociales son muy importantes, pero la realidad es que necesitamos más personas de carreras STEM, de ciencia, de tecnología, matemáticas, todo esto, porque no son muchos. Entonces, ahorita que están todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, todo esto, pareciera que solo están dándose esos avances en la iniciativa privada y que el gobierno se está resistiendo. No tenemos personas al interior del gobierno que sepan hacer eso. Imagínense poder analizar los índices de delitos y con base a eso poder ver cuáles son las zonas donde hay que darle mayor atención en temas de seguridad pública, que hasta cierto punto se hace, ¿no? Pero hay que profesionalizarlo más y necesitamos para eso ingenieros, expertos en ciencia de datos, todo eso. Entonces yo les diría, estudien lo que les apasiona y háganlo lo mejor posible. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Columbia, que es una universidad que está en Nueva York. Obtuve una beca de la universidad y también saqué un crédito para poderla pagar. Hice una maestría que se llama Estudios Latinoamericanos, que es como relaciones internacionales, pero tú eliges la región del mundo en la que te quieras especializar. Entonces yo me especialicé en Latinoamérica y me especialicé en política social, programas sociales y también en seguridad pública. Y pude tener la oportunidad de tener profesores de talla internacional, que me enseñaron todas estas cosas, ¿no? Mi tesis la hice sobre la beca Benito Juárez, por eso conozco del tema de las transferencias de efectivo. Entonces, vale mucho la pena estudiar los asuntos desde su disciplina, desde su carrera, y nunca rendirse porque hay muchas oportunidades académicas también para todos. Cada situación es distinta, no hay que generalizar, pero dentro de nuestras posibilidades hay que hacer lo mejor que podamos por prepararnos. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que realizar? Ajá. Déjame, te paso el micrófono. Buenas tardes, me presento, soy Estefanía Salcedo, soy bióloga y pues es importante lo que dices de que no solamente los abogados tienen que estar en este tipo de temas. Por ejemplo, empezando el año, empezamos a hacer el ordenamiento ecológico del Lerdo. Entonces a nosotros nos dijeron de que pues es que pues ustedes no saben nada, o sea, no saben nada de leyes, cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, desconfiaban como de la capacidad que teníamos para hacerlo. Entonces, pues en mi carrera sí vi lo que es legislación, pero sinceramente no a fondo. Entonces, en una historia en Instagram veo de la escuela legislativa y fue cuando dije, pues voy a ver de qué se trata. Y sinceramente me ayudó muchísimo, muchísimo me ayudó porque hemos estado teniendo reuniones y todo en Lerdo y ya va como que más enfocado, ¿no? Y hasta también a mis compañeros, a mis colegas les digo de que vamos a trabajar así, o sea, ya con lo que he aprendido aquí, entonces pues sí es importante como que enfocarse, no solamente con los abogados, sino de que pues todos son indispensables, como tú dices, ingenieros, o sea, de todo, sinceramente, tiene que ver de todo. Muy bien. Esperemos verte por acá. Gracias, Fanny. ¿Alguien más tiene alguna participación? El compañero aquí. Buenas tardes, me presento, soy Rubén Miranda, estudiante de la Prepa 6 y quisiera preguntarle con respecto a cómo es que nosotros como jóvenes podemos acercarnos a la ciudadanía para, por ejemplo, realizar ciertas consultas o de igual manera, pues sí, acercarnos con los ciudadanos para poder saber cuáles son sus demandas y naturalmente saber qué es lo que la ciudadanía necesita, porque muchas veces nosotros como jóvenes queremos actuar de manera política, queremos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, pero muchas veces no encontramos una forma directa de poder participar y de escuchar a la ciudadanía sin caer en ciertos sesgos que tiene la misma ciudadanía sobre los actores políticos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle cómo consideraría usted que es necesario o que es viable para nosotros como jóvenes participar para ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Mira, yo te agradezco mucho la pregunta y qué padre que seas un estudiante de prueba. Imagino tienes 16, 17 años, ¿no?
18, pues felicidades por estar aquí, a tu edad. Y yo te diría, hay dos rutas, importantes en este tema. La primera es la clásica, que sí, claro, puede haber sesgos en esa ruta, pero nada te enseña más de la realidad social que caminar la calle. No hay ningún diplomado, ninguna maestría, por más que estudies, que te ayude a entender las necesidades de las personas que viven en tu colonia o en las colonias más necesitadas de tu ciudad. Entonces, muchas veces a mí me acuerdo en Movimiento Ciudadano Jalisco nos decían, no, este equipo de morros, pues ni se meten a las calles ni hacen nada. Y pues la verdad es que terminamos siendo los que más se han metido. Todos los días caminamos la calle. Este, y no solo se trata porque ahí es donde rompe la barrera de los sesgos. No solo se trata de ir a ver y ubicar quién es el líder vecinal, no solo se trata de ir a platicar ahí para ver con quién puedes armar eventos, sino neta vivir las broncas de las personas. O sea, entender que si hay una señora que tiene cáncer, que no tiene cobertura de salud, que está desesperada, que sus hijos están en una situación complicada, que ibas a esa desesperación con ella y que hagas todo lo posible por ayudarla. Si tú aprendes a desarrollar esa empatía social, entonces, ya no se convierte en un movimiento político, se convierte en un movimiento empático y eso la gente lo ve. Y mientras más desarrolles esa empatía social, más tacto y más liderazgo político vas a poder tener, ¿no? Porque vives tus causas. Como actor político hay que vivir las causas de las personas para poder entenderlas, para poder resolverlas y para crecer nosotros también. Yo creo que algo muy, muy grave que pasa con los políticos, van desensibilizando porque viven cosas muy duras, ¿no? Sinceramente, o sea, incertidumbre, amenazas, seguridad pública, todo eso. Entonces, como que poco a poco van desarrollando una piel cada vez más gruesa que los hace desensibilizarse completamente. Entonces, ya viven algo. Y es una cuestión psicológica triste, ¿no? Yo la veo. Entonces, yo creo que el reto también a largo plazo es nunca perder tu humanidad. Nunca perder tu humanidad, ¿no? O sea, que si escuchas una bronca de una persona, claro, seas frío para tomar decisiones, pero que nunca te deje importar. Entonces, caminar la calle yo creo que es algo que tienes que hacer sí o sí. Lo segundo, a mí me funcionó mucho y creo que marcó una diferencia en mi carrera también la creación de contenido. Yo empecé a hacer contenido cuando fui jefe de becas, me di cuenta que teníamos un programa, yo tenía 21 años, teníamos un programa de 200 millones de pesos de presupuesto, eran muchas becas, 20,000 jóvenes. Pero muchas veces las convocatorias no se llenaban porque la gente no se enteraba. Entonces yo empecé a hacer videos que en Facebook, en Instagram, avisando de las becas y las becas. No, no los veía ni mi mamá, pero fui muy necio, como se tiene que ser en esta clase de proyectos. Y estuve 1, 2, 3, 4 años dándole, mejorando, 5 videos a la semana, sin falta, sin falta, sin falta, sin falta. Llegó la pandemia, empecé a hacer videos en TikTok sobre becas, sobre educación, sobre los temas que yo sé, y ahorita ya tengo una comunidad de casi 3 millones de personas, que eso me abrió las puertas a comunicar temas de política, temas de agenda legislativa, todo eso, ¿no? Entonces, creo que las redes nadie las sabe usar como nosotros, porque ver una foto de un político que se reunió con no sé quién, Perenganito Pérez, ahí en su oficina con aire acondicionado, a nadie le importa. Pero si comunicas cosas con valor, si comunicas historias auténticas de empatía social con las personas, ahí hay formas muy efectivas de que tu proyecto llegue a otros oídos. Entonces yo te diría caminar la calle y crear buen contenido. ¿Sabes? Hay una participación, hay una participación en línea de Saidit. Adelante, Saidit. Hola, buenas noches. Desde Tlaxcala, saludos a todos, agradeciendo el tema y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la edad de nuestro ponente, que me parece que es alguien súper joven con bastante experiencia, mi pregunta es sobre qué retos y oportunidades desde muy, digamos, muy temprana edad, al ser joven, se ha enfrentado como funcionario desde becas hasta la actualidad. Gracias. Sí, la verdad ha sido un camino muy difícil para mí, ¿no? Y ha habido muchos momentos pues no hay otra forma de decirlo, de sufrimiento, ¿no? Porque hay cosas que no entiendes, no desde la perspectiva técnica, sino de las dinámicas políticas y de poder que se viven en el sistema de partidos en México. Entonces, en primer lugar, si tú no eres multimillonario o eres de una familia política, pues estás en una condición de desventaja, ¿no? Más siendo joven. Entonces, llegar a participar, yo llegué a participar en Movimiento Ciudadano después de la asociación civil, con 18, 19 también, pero pues los sistemas de partidos son complejos, ¿no? Todos los partidos. Movimiento Ciudadano me abrió las puertas, pero cuando yo arranqué y en mi primera posición en gobierno, eh,
por distintas cuestiones, por la creación de la beca Benito Juárez, el programa de becas en el que yo estaba, se le empezó a disminuir presupuesto poco a poco, ¿no? Porque ya existía la beca Benito Juárez y no es bueno duplicar programas. Entonces nosotros teníamos una beca para prepa, la beca Benito Juárez una beca para prepa, pues no les puedes dar doble beca, ¿no? Hay que usar ese recurso en calles, en otras cosas, ¿no? Para no duplicar, no sé si me explico. Entonces el recurso se fue disminuyendo. ¿Y cuál era ahí el culpable? Ah, pues Rodrigo, nomás llegó él y esto ya se acabó y se está robando la lana y tal cosa. Pues cuando eran cosas que ahí me frustraban mucho y que yo no hallaba cómo resolverlas, ¿no? Y me tardé mucho en entender que no dependían de mí. O sea, que el gobierno federal hubiera diseñado este programa, que el alcalde en su momento hubiera decidido atender este tema de no duplicidad, que fue lo correcto, yo no podía hacer absolutamente nada y no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, en primer lugar, saber sí vivir tus causas y ser muy apasionado ante ellas, pero sí ser muy selectivo con tus batallas y entender cuáles corresponden y no rendirte ante ellas, ¿no? Entonces, eso fue algo, por ejemplo, muy difícil. Este, en esa ruta pues pude hacer muchos amigos, pude construir un equipo político muy grande de 70, 80 personas. Teníamos un proyecto con el alcalde de ese momento, que era Ismael del Toro, y cuando estábamos en la precampaña, Ismael del Toro decide declinar a la candidatura, llega otro candidato, Pablo Lemus, un gran perfil de nuestro proyecto, pero pues ahí cambia mucho la dinámica, ¿no? Entonces, muchas personas que eran de mi equipo, pues terminaron enojadas, el equipo de alguna forma se tuvo que reconstruir y yo en ese momento fue cuando dije, voy a aprovechar este espacio como de mayor incertidumbre con todos estos cambios para irme a hacer la maestría, ¿no? Pero ese fue un momento donde yo llegué a pensar, pues tal vez mi trayectoria política hasta aquí tiene que quedar, ¿no? Este, entonces es ver cómo te vas reconstruyendo del fracaso, ver cómo te vas volviendo a hacer después de escenarios y momentos difíciles, ¿no? Este, entonces yo me fui a Estados Unidos, ahí conocí a Clemente Castañeda, que él me invitó a ser su asesor en el Senado, y he estado muchas veces pensando en rendirme, pero nunca lo he pensado en serio. No sé cómo explicarlo. Creo que me consuela un poco pensar en que lo voy a hacer, pero también me consuela saber que nunca lo voy a hacer. No se lo podría permitir a mi yo de 17 años que nunca lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer jamás. Y espero que ustedes no lo hagan jamás. Entonces, sí está difícil, sí hay incertidumbre, hay gente que los va a traicionar, gente con la que se van a pelear, todo tipo de cosas. Pero hay que seguir adelante ante cualquier adversidad. Eso es lo que separa a las personas que llegan y a las que no llegan. El cómo aguantas y mides la incertidumbre, la adversidad. ¿Sabes? Excelente, diputado. Muchísimas gracias. Pues creo que podemos ir cerrando esta ronda de preguntas y respuestas. Yo me sacrifico porque la verdad que mi pregunta era un tanto polémica. Y es más que nada la opinión o su opinión como diputado y persona joven respecto a las consecuencias y ventajas, si es que las hay, de alguna de las dos, de la implementación de la reforma al Poder Judicial, sobre todo con el enfoque que usted anticipó de un principio respecto a, independientemente de la posición del grupo, siempre prevalece su opinión personal. Entonces, esa era mi pregunta. La pongo sobre la mesa y en cuanto podamos concluir, podremos dar paso entonces a la ronda de participación de nuestros compañeros para la exposición de sus iniciativas. Ya. No, pues muy rápido, yo no estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. He platicado con otros legisladores de Morena y argumentan que nunca se ha hecho, que hay que democratizar el Poder Judicial, que no podemos decir que no funciona porque nunca se ha hecho, y es el mismo problema que hablamos desde el principio. No puedes cambiar toda la estructura judicial del país basado en que crees que así va a funcionar mejor, en que crees que así va a funcionar mejor y que nunca se ha hecho. O sea, no entienden el reverendo, no voy a decir la palabra, pero, o sea, el desorden que se puede hacer con una reforma de este tipo. Que pongan, imaginemos que la reforma es perfecta, ¿no? Que sí funciona así. O sea, una reforma estructural tan grande se tiene que implementar de forma gradual. No puedes cambiar toda la estructura del Poder Judicial en dos etapas distintas, que es como se tiene planeado, que al principio va a ser una, ahora van a ser dos. Entonces, o sea, eso va a ser una locura. Yo les garantizo que va a ser una locura. Ya dejando a un lado el tema de la implementación,
O sea, se dice que ahora se van a poder registrar y ser candidatos cualquier persona. Eso no es así. O sea, se registran las personas, pero quienes van a ser los candidatos los elige un comité. Es decir, si yo me registro aquí al Poder Legislativo para poder ser juez, como joven, todo chido, como nos la vendieron, pero quienes van a seleccionar quiénes van a poder ser candidatos es un comité constituido por personas afines a Morena. Entonces ahí está el truco. Entonces, a ver, pues de estos 9,000 que hay, estos 6 son los que son mis compas y estos son los que van a entrar. Entonces tampoco es democratizar. Este, y luego también hay una carrera judicial de personas que llevan muchos años en el Poder Judicial, que tienen una preparación, o sea, los jueces no crecen en las macetas, dijo creo que una ministerio público, o sea, se necesita una formación judicial, se necesitan ciertas aptitudes, ¿no? Y lo más complicado de todo esto es, ya tenemos el grave problema, de que, de la infiltración del crimen organizado en la administración pública en este país, no es ningún secreto. Ahora imagínense, si antes financiaban campañas del crimen organizado de políticos, pues ahora van a financiar las de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Entonces es un asunto muy delicado, ¿no? Y si alguien de Morena me llega a decir que es la solución, pues yo considero que me está echando mentiras o que no tiene idea de lo que está hablando, porque por ningún lado, o sea, puede funcionar de la forma en la que está planteando. El poder judicial que teníamos antes, yo creo que está muy lejos del que merecemos. Es un poder judicial, con mucha impunidad, con mucha corrupción. Es inconcebible que vayas al poder judicial y que tienen a todos los primos ahí empleados. Es una burla, ¿no? Y para los que nos hemos esforzado en esto es el doble, el triple de coraje, pero no por eso vamos a destruir nuestras instituciones, o sea, va a ser muy grave lo que va a suceder, ¿no? Ahorita todavía no lo vemos, pero espérense 5 o 6 años, ¿no? Y tal vez suena a lo de siempre, ¿no? Pero ahora sí es de verdad. Ahora sí está muy complicado, ¿no? Pero a nosotros depende. Excelente, muchas gracias, diputado. Eh, Vamos entonces a pasar con la ronda de exposición de iniciativas. Tenemos seleccionados, si no me equivoco, son 5 personas, Robert, para poder tener la exposición. Les pedimos nada más ser un poquito breves, pero que vayan específicamente al grano o a la sustancia de la iniciativa para que nos pueda quedar claros y le cedemos el uso de la voz primero a nuestro compañero Juan Carlos. Sí, bueno. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Coronado, vengo del estado de Durango, especialmente de un municipio llamado Pueblo Nuevo. Un gusto estar aquí, un gusto estar compartiendo, ya me tocó participar en la segunda generación. En ese tiempo, pues aún no tenía pues una noción del tema como tal, por eso no quise aventarme a presentar la iniciativa. De manera personal, en mi vida he impulsado pues 2 grandes proyectos. La primera es la participación ciudadana. Me ha tocado participar en varios consejos ciudadanos. Una de las iniciativas que ahorita tenemos en la mesa y que se está discutiendo en el Estado es la participación de los jóvenes en todos los consejos ciudadanos, que haya al menos un joven en todos los consejos ciudadanos. Y otra iniciativa, que es la que planteé el día de hoy, es el tema de la educación, especialmente de la educación a distancia, un tema que se puso de moda en tiempos de la pandemia, pero que pues a manera personal es algo que pues he trabajado desde antes de la pandemia. Nos tocó presentar algunas iniciativas antes de la pandemia para fortalecer y que se desarrollaran planes y programas en todas las modalidades para que pues en sí pudiéramos tener acceso a más personas, porque hay muchas personas con discapacidad, muchas personas migrantes deportados que no se han podido incluir a un sistema escolarizado porque no se los han permitido, muchos temas de inseguridad y pues los esfuerzos dieron fruto porque pues muchas universidades ya abrieron oferta educativa a distancia, pero sin embargo pues aún el rezago educativo en muchos de los municipios de Durango pues es mucho a raíz de estas situaciones. Y pues ahorita empezó a tomar auge nuevamente porque pues la pandemia pasó, no se hicieron las modificaciones pertinentes para adaptar el sistema a estas nuevas modalidades, a la nueva normalidad, pero vuelve a salir el tema porque justamente estamos viviendo unas situaciones de inseguridad, vivimos justamente en los límites de Durango y Sinaloa, entonces a otra vez muchas personas, muchos alumnos han dejado de ir a las aulas y vemos de que la pandemia no nos dejó
muchas enseñanzas que digamos, porque pues se hicieron muchas modificaciones en materia de salud, en materia de trabajo, pero particularmente en el estado de Durango no se hizo ninguna legislación en favor de la educación, para que los planes, los programas pudieran estar adecuados, pudieran cumplir con los parámetros de calidad y pues también que los maestros estuvieran preparados. Yo creo que lejos de darnos una enseñanza, pues yo creo que no aprendimos la lección y ahora es por eso que estamos impulsando nuevamente este tema de la educación a distancia como pues parte también de fortalecer los derechos a la educación que tienen todos los niños, los adolescentes, los jóvenes. De acuerdo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahora nos tocaría darle la palabra a una joven del Estado de México, una joven que quiere tratar el tema del turismo. Queremos darle la palabra a Rocío Sabiné. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, seré un poco concreta en lo que hoy vengo a exponer. Nosotros conocemos la perspectiva que tiene México. Nosotros sabemos que cuando hablamos de México, tanto internacional como nacionalmente, ¿qué decimos? Cultura, gente, festividades y demás. Es cierto que es bien sabido que dentro de México se aprecia mucho la cultura, pero a la vez nosotros tenemos un patrimonio muy rico en recursos naturales. Tan solo en la UNESCO marcó como 35 áreas protegidas. Y eso no solamente, porque tenemos 225 áreas protegidas, la UNESCO marcó 35 patrimonios de la humanidad tan solo en México. Nosotros contamos con 16 ecosistemas. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos toda esta riqueza, ¿cómo podemos aportarla al mundo? Si bien nosotros también conocemos que justamente el turismo es una de las actividades económicas que ha aportado tanto al país, de hecho es la tercera más importante, ni siquiera en la pandemia perdió. Siguió aportando al turismo, siguió aportando al turismo a nuestra economía nacional. Bueno, no sé si ustedes que son estudiantes de economía no me dejarán mentir. Bueno, algunos sabemos que tiene un PIB muy alto. Las divisas son altas. Entonces, si ya le demos peso a la cultura, ¿por qué no darle peso también a lo que son los recursos naturales? Si tenemos tantos, si sabemos que dentro de las agendas se empatan lo que son los temas de medio ambiente, sostenibilidad y cuidado, tan solo temas controversiales como lo que es el Tren Maya. Y nosotros sabemos que dentro de esta actividad que cada vez se está extendiendo, que yo sé que en algún momento nosotros hemos sido partícipes de esto, nosotros, ¿quién alguna vez no ha hecho turismo en su vida? Tan solo el simple desplazamiento cuenta como turismo. Ahora bien, aquí la propuesta es poder agregar esa educación turística para que también las comunidades originarias y los mismos turistas sepan en dónde estamos pisando. Decir, esta es un área natural protegida, este recurso natural, este ecosistema en el que yo estoy pisando, en el que yo estoy planteando, en el que yo orgullosamente como mexicano puedo decir, bueno, contamos con esto. ¿Por qué no el simple hecho de saber, bueno, tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo? Nosotros sabemos que el tema del medio ambiente es un tema que poco a poco ha estado pues creciendo un poco más y un poco más y un poco más. Claro, se han hecho diferentes medidas para cuidarlo, pero ¿por qué no empezar también por nosotros? ¿Por qué no empezar también en el sentido de conocer lo que tenemos, lo que nos orgullece como mexicanos, en el sentido de que es directamente lo que estamos haciendo? Es directamente lo que podemos vincularnos. Esa es la propuesta que vengo a presentarles. Muchísimas gracias. Bonita noche. Muchas gracias. Continuamos con Ana Cecilia Marín de Ciudad de México. Ana Cecilia, ¿dónde estás? Ahí estás.
Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre ya lo mencionaron. Yo estudio negocios internacionales, entonces pues a lo mejor no me especifico mucho en estos temas, pero sí me interesa mucho pues las problemáticas que hay en México. Y mi propuesta es más referente a pues este grupo vulnerable, que son los niños en condición de calle. Mi propuesta, bueno, el contexto es que más de 29,000 niños y niñas en México se encuentran en condición de calle y casi 5 millones ya están propensos a vivir pues este tipo de situaciones, ¿no? Por violencia, pobreza extrema de sus padres, etcétera. Y a pesar de que hay muchos programas, inclusive pues la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas, existen normativas y pues leyes que los amparan, estas situaciones siguen pasando. Yo me enfoqué más que nada, para ser más concreta, eh, en el capítulo 1 del Código Penal Federal, que bueno, en el apartado de corrupción de personas menores, viene un artículo que habla pues precisamente de esto, ¿no? Que pues los niños menores no pueden trabajar, y viene inclusive en otras normativas, cuerpos normativos. Y bueno, mi propuesta en concreto era cambiar el inciso, más bien agregar un inciso a este artículo, bueno, se los voy a leer. Es el 201 que dice: cometa el delito de corrupción de menores a quien obligue, induzca y facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad, a una o varias personas que tienen la capacidad que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Y bueno, el inciso que yo quería agregar era pues el trabajo infantil en calles, ¿no? Que bueno, no sé si muchos de ustedes en sus estados, porque pues yo sí, inclusive cuando he viajado aquí en Ciudad de México, en cualquier estado, siempre encontramos niños pues trabajando en los semáforos, en las vialidades, en centros públicos, y pues la verdad a mí sí me llama o siento que es un foco rojo, ya que pues esta población vulnerable pues realmente es el futuro, ¿no? Nosotros como jóvenes pues sí estamos en el presente, pero las generaciones que vienen pues son ellos. Y hay muchos que sufren pues estas problemáticas por inclusive pues grupos delictivos que los obligan a trabajar en las calles. Y además pues el dinero no es directamente para ellos, sino pues también es para ahora sí que se los quitan y pues los siguen manteniendo en esa condición de calle, ni siquiera les dan mejores condiciones de vida. Entonces pues bueno, ese inciso era el que yo quería agregar: trabajo infantil en calles, avenidas, ejes viales, espacios públicos, como les dije, lugares públicos y medios de transporte o en cualquier pues formalidad. Y pues ese mismo inciso agregarlo en las sanciones, que pues realmente se convierte en un delito, que no solamente se quede como que es un derecho de ellos el no trabajar. Ya. Excelente, muchísimas gracias, Estefanía. Hay una persona en línea que le gustaría presentar su iniciativa. Te cedemos la palabra, Alex Simón. Pero me dijiste que no ibas a venir. Bueno, dale, dale. Primero que todo, una disculpa por el engaño. Ni yo sabía que no iba a venir, pero bueno. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañero diputado, muy buenas tardes. Bueno, a lo largo de mi carrera me he dedicado a muchos enfoques, los cuales son derechos humanos, género, entre esos tipos, pero uno de los que más me puede es el tema de la niñez, principalmente el tema de la salud. Bueno, la propuesta es una iniciativa con proyecto de decreto para crear un apartado bis al artículo 37 de la Ley General de Educación y añadir la fracción 7 bis al artículo 6 de la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque haciendo una investigación profunda, los seguros escolares son muy precarios, al igual que nuestro sistema de salud, ¿no? Si algo nos enseñó la pandemia de COVID es que tanto las estrategias como nuestro sistema de salud es muy X. ¿Por qué? Muchas muertes de pacientes de diferentes edades, ¿no? La variante Delta nos azotó a muchos niños conocidos tuvieron que perder la vida. ¿Para qué? Para que
yo me diera cuenta de la solución tan nefasta que el gobierno estaba haciendo. Imágenes de santos, el presidente con inmunidad moral. Y ese discurso no lo puedes presentar a un niño que se está debatiendo la vida, ¿no? Y me enseñó prácticamente que hay muchísimas más especialidades que seguro no te atienden. Y estamos hablando de zonas en las cuales la cuestión socioeconómica es muy baja. Muchos niños no tienen ni siquiera el acceso, ni siquiera tenían el acceso al seguro popular en su momento, para transportarse, para todo esto. Entonces, en algún momento yo de niño me accidenté. Dentro de mi aula me lastimé la frente. Las personas que me ven más de cerca, aquí tengo una marca por un tabique que me aventaron. Y el seguro prácticamente me dijo que solamente me podía dar puntadas porque solamente era un accidente que sucedió dentro de la instalación. Nunca me hizo una revisión profunda de si había algún problema, si hubo una lesión en mi cabeza, nada más fue como sutura, haz los puntos y ya. Vienes en 2 semanas, te quitamos los puntos y ya, ¿no? Y bueno, revisando los artículos 37 al 43 de la Ley General de Educación, en la cual hace una profundización en el tema de salud, no viene nada. Solamente viene que los niños deben de ser alimentados y ya. No hay ningún beneficio a la salud de que dentro de la instalación la escuela te puede proteger, ¿no? Se ha implementado ahorita un seguro solamente para accidentes físicos dentro de la instalación, no fuera. Y estamos hablando de una situación en la que la mayoría de los niños viven en pobreza extrema. Incluso niños en situaciones de calle. Me ha tocado en el lugar donde yo resido, que es en Chimalhuacán, muchos niños que están de limpiaparabrisas, que se llegan a enfermar, no hay recurso, solamente hay recursos de sus papás, y el recurso de sus papás es muy limitado. Y hablan, y bueno, no sé si estoy bien, compañero diputado, pero el presupuesto hacia la niñez es muy bajo, y más en el tema de la educación y en el tema de la salud. Más del 60% de ese presupuesto es gasto administrativo. Y ya, no hay ninguna especificación. Entonces, lo que yo pretendo hacer es que todos los niveles básicos, primaria, secundaria, incluso desde el kinder, atiendan las especificaciones. Un seguro integral que esté basado en especialidades, no como el caso, por ejemplo, de que vimos en Veracruz con los niños con cáncer que les daban vacunas que eran agua. Necesitamos tanto un personal médico especializado, cómo tratar a los niños, pero también necesitamos que el gobierno ponga atención en que no solamente los accidentes a los niños les pasan dentro de las aulas, pasa afuera, y la cuestión socioeconómica también es, aparte de ser preocupante, es muy precaria para ese tema, ¿no? Yo conozco gente conozco una niña con autismo y ella vive en la calle con su familia. Entonces, es un problema muy enorme atenderla. O sea, hemos llegado a las veces el que tenemos que nosotros que auxiliarle cuando tiene que ser la obligación del gobierno garantizarle la salud. Y ya. Gracias, estimado. Vamos concluyendo. Nos falta Estefanía Salcedo, por favor, si nos ayudas con tu iniciativa. Hola, buenas noches. Pues bueno, como ya les había comentado, pues soy bióloga y hace poquito cuando empezamos con el ordenamiento ecológico del Lerdo, miré que se preocupaban más por la economía, por la cultura, pero no por lo ambiental, cuando se supone que pues es un ordenamiento pues ecológico, pero también incluye todo esto. Entonces, haciendo estudios, vimos de que a las personas les molesta mucho el ruido, ya que pues las industrias, tanto en lo rural y en lo urbano, pues han ido incrementando y se van acercando un poco más con nosotros. Entonces, bueno, mi propuesta, así, perdón, así, ah, así. Mi propuesta ciudadana es proponer recrear pues pulmones verdes tanto en zonas rurales como urbanas, ya que pues esto va a disminuir un poco menos la contaminación, pero también la contaminación pues auditiva, que también esto pues es importante también para el tema del medio ambiente. Entonces, pues como les decía, ya viendo esto de que también es una gran problemática, bueno, ahí en Gómez y en Lerdo encontramos puntos específicos. Ya esto viene siendo más como que ya un tipo, pues, proyecto, se puede decir, ya más o menos así, ¿sí? Este,
vimos unos puntos específicos, por ejemplo, bueno, hay una industria que se llama Pilgrims, que pues es el de los pollos, entonces contamina muchísimo y hay una contaminación olfativa enorme. Entonces es muy molesto para todos los ciudadanos estar ahí, estar oliendo pues todo, ¿no? Entonces hay un espacio el cual se puede reforestar y el cual puede disminuir esa contaminación. Y también, bueno, ese es en la zona urbana y en la rural también encontramos otro punto específico, solamente pues es irlo trabajando. Por eso, pues, quise hacer esta iniciativa, por lo mismo, para entrar un poquito más en lo del medio ambiente y pues reducir esto de la contaminación. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Estefanía. Para dar clausura a esta sesión de cierre de la Escuela Legislativa, le cedemos la palabra a Sofía Gutiérrez. Con Sofía cerramos las participaciones de iniciativas. Adelante, Sofía. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Brenda Sofía Gutiérrez Rodríguez, los visito desde Guerrero y mi iniciativa es para controlar o regular el uso de pirotecnia ruidosa por la cuestión de que sabemos que las personas con trastorno del espectro autista, al escuchar sonidos fuertes, suelen tener ataques de ansiedad y si a una persona que no sufre ese padecimiento le es difícil controlar un ataque de ansiedad, ahora imagínense a una persona que sufre este padecimiento, ¿no? Y muchas veces, o bueno, generalmente no se le toma en cuenta em, el cuidado a estas personas. Y también se nos olvida algo muy importante que son los animales. Desgraciadamente no hacemos conciencia de las cosas hasta que nos pasa a nosotros, ¿no? O hasta que lo vivimos de cerca. Yo no conozco o no no he convivido nunca con una persona con autismo, pero he vivido que mi mascota, cada vez que hay cohetes, le dan ataques de ansiedad muy feos. Y estas son cuestiones que muchas veces desconocemos, que hasta a los animalitos les puede dar ansiedad, ¿no? Entonces, pues, concretamente, elaboré una iniciativa de ley que regule la venta y el uso de la pirotecnia ruidosa. Sabemos que en la cultura mexicana es muy común que haya fuegos artificiales, que haya cohetes, ¿no? Y nos gusta, o sea, ¿quién va a decir que no nos gusta? O sea, sí es común que lo haya y es inevitable, ¿no? Porque pues está muy arraigado en nuestra cultura. Sin embargo, pues creo que es importante controlarlo por estas cuestiones de personas que no se pueden defender o no tienen, personas, seres vivos que no pueden defenderse ante pues estos malestares que sufren al escuchar las detonaciones, ¿no? Em, Primeramente, la iniciativa de ley consta de 7 artículos, que pues obviamente es el objeto de la ley. Luego el ámbito de aplicación, las definiciones, por supuesto. em, También las sanciones, las restricciones y algunos transitorios. Pues para ya no alargarnos más, básicamente el proyecto en conclusión em, pues es para controlar y reglamentar tanto la venta como el uso y el consumo de la pirotecnia para salvaguardar a los animalitos y a las personas que sufren del espectro autista. Bueno, queremos primeramente también pues agradecerles el que se hayan animado a participar dar a conocer sus iniciativas ciudadanas, sus propuestas, y más porque, bueno, son propuestas que ustedes están trabajando y ya están conociendo, son sus causas que están viviendo, ¿sí? Y ya para finalizar, ahora sí, ya la sesión de cierre de la Escuela Legislativa, queremos hacer una entrega de reconocimiento, pues, ¿cómo se dice? ¿Representativa? De manera simbólica a las personas que participaron para ya dar también, una vez hecho eso, cierre la sesión en línea. ¿Sí? Lo que quiso decir Robert es que
les vamos a dar el reconocimiento, aprovechando todavía la presencia del diputado con nosotros, a las personas que nos expusieron su iniciativa y a nombre de ellos les entregamos también a ustedes sus reconocimientos. Pero para poder aprovechar el tiempo y no alargarnos tanto, les entregamos a ellos y posteriormente ya con la clausura les damos todos los demás reconocimientos. ¿Sí? Entonces, Eso. adelante, Robert. Queremos entregarle su reconocimiento a Juan Carlos Coronado Delgado. Ahora le pedimos que pase, por favor, a Rocío Saminé Ávila Rodríguez. Ahora le pedimos, por favor, a Ana Cecilia Marín que haga, por favor, pase. Ahora le pedimos, por favor, a Estefanía Salcedo, por favor. Ahora, por favor, a Brenda Sofía Rodríguez. No, Gutiérrez, perdón. Y ahora, para finalizar, a Alex Simón González. Oigan, pues vamos a proceder con la clausura de nuestro evento el día de hoy. Ahorita les entregamos el reconocimiento a todos los que faltan, pero nuevamente agradecer la presencia del diputado Rodrigo, de todos ustedes, sus acompañantes, por darse el tiempo eh, y la dedicación de acompañarnos, no solamente este último momento, sino todo el día y aguantar todo lo que pues les pusimos en agenda el día de hoy en San Lázaro. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan tomado muy buenas fotos, que si suben historias nos etiqueten, que etiqueten al diputado Rodrigo. Y pues nada, reiterarles el gran compromiso que tenemos en la Escuela Legislativa, pues por ver siempre por el bien de ustedes, por garantizarles eventos de calidad y pues nada, agradecerles mucho nuevamente. No sé si tienen algo que decir para el cierre. Excelente, muy bien. Pues siendo las 18 horas con 44 minutos del día 27 de noviembre del 2024, damos por clausurada la tercera generación de la Escuela Legislativa. Muchísimas felicidades.